que nos propuso que hagamos este curso, la idea fue justamente hacer un curso que permita llevar a casa algo, ¿no? Hacer un curso, digamos, que permita que nosotros refresquemos los conceptos básicos y podamos ver cosas del día a día, del día a día, y que nos sirvan en la consulta. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de la gonioskopía. Estamos tratando de hacer unos temas secuenciales. Hemos visto desde la cronometría, conceptos básicos, la importancia del Goldman, la importancia de cuáles son los tonómetros nuevos que tenemos a disposición. Luego, todo lo que ya lo dijo Rosmeri, luego hemos visto la evaluación clínica del nervio óptico, y esto es básico, porque recordemos que cuando estábamos en premédica siempre nos decían los maestros, ¿no?, de la clínica a los exámenes, ¿no?, y no de los exámenes a la clínica, que es un poco lo que ha pasado ahora. Yo recuerdo cuando el doctor Vargas siempre decía, acá estamos en la crisis de la ocititis, porque todos pedían OCT y después miraban el nervio óptico, y es algo que debemos de ir quitando. Y entonces, esta clase que nos ha dado Marco está espectacular, porque nos recuerda qué es lo que tenemos que ver con el nervio óptico, y luego vamos a ir proyectándonos. Si yo sospecho que en el nervio óptico tengo algo, yo puedo predecir o inferir dónde encontrar el efecto en el campo visual y dónde encontrarlo en el OCT. Pero la gonioscopía es como el estetoscopio del cardiólogo. Si nosotros somos oftalmólogos, no podemos dejar de hacer gonioscopía, y más aún, si hacemos glaucoma, es una parte básica del examen. Primero, quiero agradecer a Giovanni, porque fue quien se puso al frente de la sociedad para reiniciar las actividades acá en la Filial Sur, después de algún tiempo que no había estado inactiva, y gracias a él nos podemos reunir ahora. Aquí estamos una noche, vinimos con Juan Carlos, un expresidente, tuvimos una reunión como la que vemos ahora acá, y quiero públicamente agradecerte, Giovanni, por haber asumido, por haber puesto el pecho, por haber puesto esto nuevamente reactivado y que ahora estemos gozando de este tipo de actividades. Así es que con la directiva de la sociedad trabajamos juntos, hicimos el regional con grandes expositores, y también, ¿por qué no?, todos compartimos en familia grandes momentos sociales, aparte de los momentos académicos, y terminamos o empezamos con una gran inauguración, de las cuales creo que todos guardamos gratos recuerdos. Así que las gracias a ti, Iván, y a tu comité directivo por dar pie a todo esto nuevamente. Bien, quiero empezar con esta foto, que es de un libro que todos nosotros conocemos, que es del doctor Sampablesi, donde vamos a ver que en este esquema tenemos acá, tenemos la esclera, cuerpo ciliar y el iris. Pero si se dan cuenta, la esclera tiene 3 dedos de guante, o 3 excrescencias. La primera, que es el limbo esclerocorneal, la segunda, la línea Schwalbe, y la tercera, el epólon escleral. Este es un corte sagital. Pero nosotros podemos ver que cada una de estas estructuras se van, o podemos proyectarlas hacia el interior del ojo, que es la imagen que nosotros vemos cuando tenemos puesto el gonioscopio. Esto es algo que debemos entenderlo más que recordar de memoria cuáles son las estructuras del ángulo iliocorneal. Y podemos ir viendo ya que estas 3 excrescencias de la esclera van a formar 2 dedos de guante. El primero, que va a recibir a la córnea, y el segundo, que va a recibir, propiamente dicho, al trabéculo, ¿no? Desde aquí ya estamos recordando o sacando línea de que por acá estará el conducto de Schnell. Entonces, si nosotros nos olvidamos de la primera, que es el limbo esclerocorneal, que está por fuera, ya hablando de gonioscopía en sí, puesto el gonioscopio dentro, en el ojo, perdón, las estructuras que vamos a ver son estas. La línea Schwalbe, que en su proyección es la primera estructura o la estructura más externa que vemos en la gonioscopía, ¿no?, que se limite con la décima.
Y la tercera excrescencia, que es el despoblado escleral, si nosotros la proyectamos hacia el interior del ojo, es una línea blanca nacarada que nosotros la reconocemos rápidamente. Por teoría, si esta es la línea Schwalbe y este es el despoblado escleral, lo que está entre ambas es el trabéculo, con su porción no pigmentada y pigmentada. Y si seguimos proyectándonos de fuera a adentro, vamos a ver que además pues tenemos que la banda del cuerpo ciliar, que es la que está acá abajo, si la proyectamos, es esto que está diagramado acá, que tiene un color azulado. Y si seguimos en esta ruta de proyectar las imágenes de este corte sagital, la raíz del iris es la que vamos a ver acá después del último rollo del iris. Y así es como tenemos todas las estructuras del ángulo iliocorneal, ¿no? Tenemos la raíz del iris, no me ayuda bueno, la raíz del iris, la banda del cuerpo ciliar, tenemos el colon escleral, el trabéculo pigmentado no pigmentado y la línea Schwalbe. Y vemos esto proyectado desde afuera. Pero también tenemos las líneas de perfil anterior. ¿Cómo ubicamos la línea de perfil anterior, posterior e iridiana? Ustedes hacen un haz muy fino en la lámpara hendidura, muy fino, lo tienen así vertical, y ustedes van a ver una columna de luz, que es el haz de luz. Cuando ustedes siguen adelgazando el haz de la lámpara hendidura, esa columna de luz va a perder la luz en el centro de esta columna. Y vamos a tener, llámese, dos columnas, una al lado del otro en el centro, un espacio vacío. Estas dos subcolumnas, digamos, se van a unir en un punto, que es la horqueta, que es esto de acá. Hay una luz que termina acá, porque esta viene discurriendo, estamos viéndola a través de una estructura transparente que es la córnea. Entonces, esta discurre por la cara epitelial, y hay un punto en el cual dejamos de verla. La otra luz viene tapizando la cara endotelial, y vamos a verla que se distribuye por todas las estructuras del ángulo iliocorneal y continúa con la línea de perfil iridiano. Simplemente toman otros nombres diferentes. Pero ¿por qué es importante esto en gonioscopía? ¿Por qué nos pasamos un minuto hablando de esto? Porque muchas veces en la gonioscopía no nos identificamos bien. Puede haber una línea Schwalbe prominente, puede haber una línea Schwalbe con dispersión pigmentaria, podemos operar una facua de dispersión y podemos interpretarla o nos puede parecer como el trabéculo pigmentado, y no lo es. Pero el kit de esto, de las líneas de perfil, es que en el lugar que ustedes vean que se encuentra la línea de perfil anterior, la que viene por la cara epitelial, y la línea de perfil posterior, la que viene por la cara endotelial, y se encuentran, esto nos está marcando que esa estructura es la línea Schwalbe. Entonces ustedes por lo menos ya tienen identificado, ya no hay dudas. Si tenían dudas cuál era cuál, ya tengo identificada la línea Schwalbe, y ahí hacia adentro el resto de las estructuras. Pero ¿y por qué la línea de perfil anterior la dejo de ver? ¿Por qué la dejo de ver? ¿Por qué? Porque recuerden que esto venía proyectado de la segunda excrescencia y que esta excrescencia era parte de ¿qué? De una estructura sólida que es la esclera. Es por eso que yo la veo acá, a través de todo esto, pues es una córnea, es una estructura transparente. Pero cuando llega acá, esto ya es esclera. Y por eso es que yo dejo de ver a la línea de perfil anterior. Es aquí donde nosotros debemos tener en cuenta ese reparo anatómico. Bien. En cuanto a la gonioscopía, tenemos lentes que necesitan gel, tenemos lentes que no necesitan gel, cuyo diámetro es menor que el diámetro de la córnea, y son los lentes del Posner, Sussman, los lentes ideales para hacer una gonioscopía de indentación que vamos a hablar más adelante. Pueden haber lentes de un espejo, de dos espejos, de tres espejos, de cuatro espejos, con gel, sin gel, hay para todos los gustos, con todas las angulaciones. Concuerdo con Marco en que la mejor forma de evaluar nervio óptico es también por la parte central del gonioscopio, porque la imagen es directa y con el gel puesto nosotros estamos viendo conexión
tenemos estereopsis con la visión binocular. Con el lupa aérea, además que lo tenemos invertido, no tenemos esa seguridad o exactitud de ver dónde se deflexionan los vasos y identificar lo que decía bien Marco. El anillo neural tiene un borde interno y tiene un borde externo que coincide con la línea de Estlin. Pero ¿dónde empieza el anillo neural? Es donde está la primera deflexión de los vasos. Con las lupas aéreas nunca vamos a tener la exactitud. Con el gonioscopio puesto con el gel, con el lente en la parte central del lente, vamos a ver muy bien el nervio óptico, además de la gonioscopía. Quería puntualizar esto porque cada vez que el residente me pregunta, doctor, ¿qué gonioscopio me compro? Claro, muchas compran el 3 espejos porque dicen, un solo gasto y puedo ver retina periférica, veo gonioscopía, veo todo. Pero recordemos que el lente 3 espejos tiene un diámetro grande y en estos pacientes de ángulos hipermetros, que son con chicos, a veces cuesta poner. A mí me gusta este lente, es el que yo siempre recomiendo. El Goldman de un espejo, ahora o el Goldman de 2 espejos. Eso es bastante bueno por sirve para gonioscopía y evaluación de cambio. Bueno, en cuanto a la clasificación, hay varias clasificaciones, pero las más utilizadas son la de Schaffer y la de Shea. Esto es como todo, como los campos visuales, es como los carros, cada uno en su marca lo pone en un diferente lugar o con un diferente nombre, pero es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, para Schaffer, grado 4, y para Shea, el grado 0, para ambos es lo mismo. Acá vemos todas las estructuras, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que acá está la raíz del iris, la primera estructura. Acá hay un punto muy importante, y es algo que, si tenemos residentes, me encantaría que presten atención a esto. Cuando hacemos gonioscopía decimos, ¿qué grado es? Y ellos ven y dicen, tal. ¿Qué pasa? Fíjense esto de acá. Hasta. Yo veo hasta. Pero hasta donde veo completamente esa estructura. El borde anterior y el borde posterior. Si yo veo acá solamente la porción anterior de la banda del cuerpo ciliar, ya, esta estructura, la banda del cuerpo ciliar, no debo considerarla para mi clasificación. La estructura anterior es ¿cuál? Es el espolón escleral. Significa que si yo acá veo la parte anterior de la banda del cuerpo ciliar, o sea, veo una partecita, digamos, la parte más interna no se ve, la estructura anterior es el espolón escleral, y esa sí voy a ver el borde interior y el borde exterior. Esa es la estructura que yo debo de ver, esa es la estructura que yo debo tomar en cuenta para hablar de la clasificación en esta gonioscopía. Entonces, si yo veo completamente la raíz del iris, veo todo hacia adelante. Entonces es un grado 4, es un ángulo abierto. Si yo veo la porción anterior de la banda del cuerpo ciliar, es decir, no veo completamente la banda del cuerpo ciliar, pero sí estoy viendo el espolón escleral con su borde interno y externo. Este es un grado 3. Y en el grado 2, lo que veo completo es el trabéculo posterior. El espolón escleral, los residentes me dicen, doctor, pero yo estoy viendo el espolón escleral. Fíjese, ahí está, mire, el blanco anacarado. Sí, pero el borde interno, ¿lo ves en toda su extensión? No, ok, entonces no cuentes el espolón escleral. No lo cuentes para la clasificación de este paciente. Tu siguiente estructura es el trabéculo pigmentado. Y así tenemos el grado 1, en el cual vemos la línea Schwalbe. O sea, deberíamos considerar esta parte de acá, ¿no? Y esto es lo que nos confunde o lo que debemos tener en cuenta, mejor dicho. Y el grado 0 es cuando ya pues no hay ninguna estructura o solamente la parte anterior de la línea Schwalbe. Perdón. Y estos grado 4 y 3 son grados abiertos, 2 es un grado estrecho, bueno, es estrecho, no sé qué pasa con estas letras, no sé nada anterior. Estrecho, ese es el estrecho ocluible. Si yo no veo el espolón general completo en su borde anterior, pero no veo el borde posterior, ese es el ángulo que se nos puede cerrar cuando le dilatamos. Es un ángulo estrecho ocluible. El grado 1 es ya un ángulo estrecho definitivamente, y el 0 es el grado cerrado, ¿no? Acá, fíjense,
Este esquema es como si nosotros estuviéramos viendo con el conoscopio. Yo estoy viendo el último rollo del iris, la raíz del iris, la banda del cuerpo ciliar, el espolón escleral, cabello pigmentado, no pigmentado y la línea suave. Y esto lo estoy viendo así, estoy viendo todas las estructuras porque en este corte sagital, fíjense cómo se inserta el iris. Y mi visión viene en este sentido. Esta cosa no me funciona. La visión viene así. Yo puedo hacer un barrido de todas las estructuras. Lo que va a empezar a cambiar es esto. La raíz del iris va a empezar a posicionarse sobre las estructuras del ángulo y eso es lo que me va a ir cerrando las estructuras e ir cambiando los grados de la conoscopía. Acá podemos identificarnos con cada una de las estructuras, en la raíz del iris, la banda del cuerpo ciliar, que es una estructura azulada, el espolón en general, una línea blanca nacarada, el trabéculo pigmentado, no pigmentado y la línea suave. Se ven todas las estructuras, es decir, yo veo hasta la banda del cuerpo ciliar. ¿Por qué? Porque veo el borde anterior y posterior o externo e interno de la banda del cuerpo ciliar y veo la raíz del iris. En el grado 3, ¿qué pasa? Fíjense acá, miren este lado del esquema, cómo empieza a posicionarse la raíz del iris. Voy a regresar una, miren ahí, cómo estaba la inserción del iris y cómo cambia, fíjense, cómo cambia cuando la raíz del iris empieza a posicionarse. Entonces, cuando yo tengo el conoscopio puesto y empiezo a ver otra vez así, en mi barrido, esto ya me oculta, ¿qué cosa? Parte de la banda del cuerpo ciliar. Por eso ya no estoy viendo completamente el borde interno de la banda del cuerpo ciliar. Y esto es lo que me clasifica como un grado 3, porque lo que sí veo completamente es el espolón escleral, ¿no es cierto? Acá se ve completamente. En la banda del cuerpo ciliar, si ustedes la ven acá, ¿sí se ve, doctor? Sí, pues sí se ve, por supuesto. El borde externo, pero el interno no se está viendo completamente. En el grado 2 ocurre lo mismo, se sigue posicionando, vemos, y esta es la típica, ¿no? Doctor, acá está el espolón escleral. Sí está, miren, claro. Pero acá, ¿ven el borde interno? ¿Acá lo ven? ¿Acá lo ven? ¿Acá lo ven? ¿Acá lo ven? No. Entonces, estos son los ángulos estrechos ocurribles que tenemos que tener en cuenta y esto vendría a ser un grado 2. Y así, igual, se sigue posicionando la raíz del iris hacia las estructuras del ángulo y nos sigue obstruyendo la visibilidad de las estructuras y es lo que empieza a verse, a graficarse en la parte de acá arriba y se empiezan a esconder las estructuras y nosotros así como clasificamos en este paciente como un grado 1 o un grado 0. Fíjense acá en la parte inferior, esto de acá está totalmente aposicionado y no me permite la visibilidad de ninguna de las estructuras y esto es lo que yo, en este esquema, esto es lo que yo veo con el conoscopio puesto. Y bueno, esta es una fotografía clínica, ¿no? Bien, la línea de perfil posterior, o la horqueta, perdón, ¿para qué servía? Como les decía, acá con un poco de entusiasmo y ánimo podemos ver la línea de perfil anterior, la línea de perfil, bueno, se fue todo, no importa, la línea de perfil posterior es esta de acá, ¿no? Y la línea de perfil iliano. Y fíjense, acá viene la línea de perfil posterior, recuerden, la línea de perfil posterior discurre por la cara endotelial, viene tapizando todo, y acá se pierde y vuelve a salir hacia un costado, como los cruces arteriovenosos patológicos. ¿Por qué? Porque es como un origami, ¿no? Es tal cual como un origami, fíjense. Entonces, eso nos demuestra, primero, dónde tenemos la horqueta, dónde empieza dónde está la línea suave para orientarnos, que estaría a este nivel, y también nos sirve para poder ver en la línea de perfil iliano si es un ángulo estrecho o no. Son cosas que, bueno, es un ángulo estrecho, fluible, grado 2. Gonioscopía dinámica. ¿Para qué nos sirve la gonioscopía dinámica? Para diferenciar básicamente si en este ojo, que hay un ángulo, hay una aposición ilido-trabecular, es solamente por una aposición, o sea, está pegado, o ya está,
desplazado o acercada a las estructuras o ya se pegaron. Es decir, solamente hay aposición o ya hay sinequias. ¿Y para qué sirve eso? ¿Por qué? A nosotros que nos encanta hacer idiotomías, ¿tendría sentido hacerle una idiotomía si ya tiene sinequias? Pues no. Entonces, es una forma sencilla de poder ver si este es un paciente tributario, de hacer una idiotomía para que se alcance el objetivo que es la apertura angular y restaurar el flujo del tumor acuoso a través del conducto del trabéculo, ¿no? ¿Cómo se hace la monoscopia dinámica? Se coloca el monoscopio y se hace una presión antero-posterior, lo cual, de la córnea centralmente, y lo cual va a hacer que el humor acuoso que está en la cámara anterior se desplace hacia donde se pueda desplazar. Es decir, yo tengo un ángulo estrecho, presiono el gonioscopio, fíjense, estoy presionando, y hacia ese lado se apertura el ángulo porque el humor acuoso tiene que irse hacia un lado. Y si eso solamente está acercado o posicionado, el humor acuoso se va a desplazar y va a haber una apertura del ángulo. Pero si hay una sinequia, esto no va a ocurrir y ustedes no van a ver esa apertura del ángulo. Entonces, esto es algo muy sencillo para poder diferenciar y programar lo que estemos haciendo. La típica es aquel residente que viene, dice, doc, tengo un paciente para una facotrave. Ah, muy bien. Sí, ¿cuánto tiene presión? 38. Ah, ya, muy bien. Doc, pero yo soy un trome, y con mi lupa de 90, ¿te he visto el nervio? Está cañón. El nervio está buenísimo. Y entonces, ¿por qué le vas a hacer una facotrave? Si no tienes glaucoma, ¿qué estás? No, pero el ángulo es muy estrecho. Entonces, hay una monoscopia dinámica. Fíjense, si es solamente una aposición, es probable que ustedes puedan resolver tan solamente con una cirugía de catarata el problema mecánico de un ángulo estrecho por un cristalino facomórfico o un cristalino más grande para un ojo pequeño, un ojo de tamaño normal. Bueno, la doctora no menos el tema, estando la doctora Gabriela acá, es una herejía hablar de estos temas estando allá. Pero bueno, la idea es que tiene mucha utilidad en la práctica diaria, pero a veces no lo utilizamos. ¿Qué otra cosa debemos recordar de gonioscopía? Voy a tratar de acelerar para cumplir mis 15 minutos o menos. Los traumatismos oculares nos pueden generar lesiones angulares. Y estas son las dos más frecuentes. Y lo que debe quedar claro es cuál es cuál. Porque cuando vemos, al final, a veces se genera confusión. En la primera, en la recesión ocular, lo que ocurre es que las fibras longitudinales y circulares del cuerpo ciliar se separan. ¿Qué ocurre en la monoscopía? Como ustedes ven, van a ver esa línea, esa banda azulada, que es la banda del cuerpo ciliar, la van a ver en ese sector de la recesión ocular más amplia. A diferencia de la ciclodiálisis, que el traumatismo lo que origina es una desinserción o una separación de todo el cuerpo ciliar de la esclera. Entonces, la línea blanca nacarada, que es de nuestro espolón escleral, en algún sector, en el sector del traumatismo, se va a ver más amplia o más ampliada, o un espacio más grande, porque se ha desinsertado en esto. Entonces, clínicamente, esto es lo que. El concepto, ya saben, uno es separación de las fibras longitudinales y circulares del cuerpo ciliar, y la otra es que todo el cuerpo ciliar se desprende de la esclera. ¿Y cómo lo ven? De esta forma. En la primera, banda del cuerpo ciliar más amplia en ese lugar, y en la segunda, el polón escleral más amplio en el lugar del traumatismo. La hemodiálisis en la raíz del iris y el daño trabecular, que es bastante raro de verlo, pero bueno, está descrito. Esta es una forma gráfica de poder expresar lo que acabo de mencionarles. Fíjense, una fotografía de la monoscopía, un esquema, el esquema que acabamos de mostrar, y una lesión. Vamos a identificarnos en las estructuras. Tenemos el espolón escleral, acá, tenemos la raíz del iris, y fíjense, vean esta parte acá, el cuerpo ciliar, ¿no es cierto? Aquí habría una separación de las fibras longitudinales y circulares. Esta es la visualización que nosotros tenemos. Bueno, vamos a hacer eso. En fin, esta es
se saldrá. Acá tenemos que esta parte se amplía la parte oscura que decía de la banda corpuscular. No puedo. ¿Me puedes ayudar con esto? ¿Cómo saco esa? Ya. Esta es la otra lesión. Igual, fijémonos acá en este sector donde está el corpuscular, en la esclera, y de ahí es donde se va a desprender, y por eso es que nosotros vemos un espacio blanco más amplio, como podemos ver en ese sector. Entonces, un poco para recordar este tipo de lesiones. Ángulo estrecho e idiotomía láser. Acá es algo para recordar que cuando nosotros hacemos la idiotomía, lo hacemos por un fin. Y hablaba Giovanni de la ética hace un rato. Todos nosotros aprendemos haciendo, y todos hemos partido de cero, y todos hemos aprendido en la docencia, en el servicio, con el paciente. Pero primero hay que siempre poner delante al paciente. Lo digo ¿por qué? Porque a veces se ve, sobre todo en la residencia, que hacen idiotomía, y cuando uno le pregunta, oye, ¿y abrió el ángulo? Sí, creo que sí. ¿Y cuándo era la broncoescopía? ¿Cuál es el ángulo? Ahorita le hago. Bueno, sí, doctor, está en grado 3. ¿Y cuánto estaba antes? Sí, yo creo que está. No. Entonces, si vamos a hacer una idiotomía, tenemos que hacer una broncoescopía, registrar en cada cuadrante cuál es la apertura angular, para luego, después de haber hecho la idiotomía, para semanas, volver a hacer y ver si aperturó, no aperturó, y eso nos ayuda para aprender qué tal estamos haciendo los procedimientos, porque nos va a ayudar a ver qué tan bien o cuánto tenemos que mejorar nuestros procedimientos. Cámara estrecha Evangelic, también quise anotarlo porque me parece importante. Hay que recordar que el Evangelic nos evalúa cámara anterior, el Evangelic no nos evalúa ángulo, y muchas veces se van a dar contra la pared cuando un Evangelic profundo en la broncoescopía es ángulo estrecho, o un Evangelic es con una cámara muy estrecha, la broncoescopía es abierta. ¿Por qué? Por la inserción de iris en la clasificación de QRS. Entonces, el concepto es recordar que el Evangelic no evalúa ángulo. No porque yo veo un Evangelic abierto, ya este es ángulo abierto. No, hay que hacer broncoescopía. Y la broncoescopía no solamente para el ángulo estrecho, el ángulo abierto también podemos ver, por ejemplo, esta es una fístula, daño triangular, desgarro del bulbo ocular, una ciclodiálisis como podemos ver en este paciente, glaucoma pseudosolativo. Bueno, esta no es mi mejor foto, pero la línea de San Paulesi se ve por fuera de la línea de Schwabe como una línea muy fina y ondulante. El glaucoma pigmentario, que hay una hiperpigmentación de la malla trabecular con una banda un poco más gruesa. Ya no vemos lentes de cámara anterior, pero la trabeculitis, a veces por estos lentes de cámara anterior generaban lesiones o infeman esos pacientes con halo senil que no se ve, y hay que ponerle monoscopio, ahí ven que tiene la lesión. Restos embrionarios, como podemos ver, podemos delimitarlos. En lo que es glaucoma congénito, poder diferenciar colonoscópicamente qué tipo de ángulo tienen estos niños. Cuando tenemos restos mesónicos no patológicos, que son estas excrescencias del iris que van hacia el ángulo, pero que no alcanzan al trabéculo pigmentario. Y los restos mesónicos patológicos que sí alcanzan al trabéculo pigmentario. Y esto es importante porque esto depende de la conducta quirúrgica para este niño con glaucoma congénito. Quizás acá baste con una trabeculotomía, pero acá necesita una trabeculotomía más trabeculectomía. O una inserción alta de iris, todo el iris está insertado hacia adelante. En el glaucoma congénito también es importante. Y recordemos que el glaucoma congénito siempre es ángulo abierto. Los neovasos en el ángulo, recuerden que la coronatomía, los vasos son paralelos al ángulo, pero esos vasos perpendiculares ya nos pueden empezar a identificar pacientes que tengan un factor de riesgo de glaucoma neovascular o en los 90 días, ¿no? ¿Cómo estamos poniendo nuestros tubos? En sí, la broncoescopía no solamente es exclusiva del ángulo estrecho. Yo sé que la doctora me puede jalar las orejas, me va a decir, no, necesitas ecografía, todo. Pero hasta fíjense, ustedes pueden simplemente por cultura poner un broncoescopio y ver hasta dónde llega
estas lesiones y por lo menos describirla clínicamente, semiológicamente. Esta es una niñita con 20 días de una trabeculectomía, ese es un adulto. Y fíjense, simplemente podemos monitorizar cómo está el osteo. Esta niñita iba con las posiciones fabulosas y este adulto me regulaba mal. ¿Por qué? Porque había un pilar de iris que se había metido en el osteo. Y bueno, estos son otros pacientes que nos permiten ver cómo podemos hacer el seguimiento de la osteo. Esta es una paciente que recibí después de muchos años, no recordaba el caso, y fíjense por qué la reconocí. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Sí? Acá una idiotomía, y más probablemente no. Pero acá, bueno, no sé muy bien el proyector, cuando le puse el gonioscopio, acá estaban las huellas, acá se ven las huellas. Era una paciente con una idioplastía láser. Claro, se había hecho la gonioscopía, la idiotomía no funcionó, un iris plató, se le hizo la idioplastía y bueno, la vida fue mucho tiempo. Y fíjense, con la gonioscopía la pude sacar de qué se trataba esta paciente. Si conocemos bien la gonioscopía clínicamente, nos va a servir tanto para el láser, tanto para las trabeculoplastías láser si queremos hacer, y también nos va a servir, eso lo vamos a ver después, también nos va a servir mucho para las gonioscopías quirúrgicas, ¿no? Con los goniolentes no vamos a poder hacer cirugías angulares si es que clínicamente pues, no conocemos bien una estructura anatómica del ángulo iliocorneal. Bueno, esto es lo que quería comentarles, simplemente un minuto para el Cherry. Invitarlos el próximo año, el 2026, el Congreso Regional. Recuerden que el último fue acá en Arequipa, el que viene es en el norte del país, en el Hotel de Cameron, Royal de Cameron, Puntasal, para que se vayan con toda la familia. Y el siguiente año, el 2027, recuerden que somos país anfitrión del Congreso Panamericano 2027. Muchas gracias.